Valverde, el expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Es un hombre que vive esto todos los días, Mabel, y quisiéramos invitarlo y preguntarle, doctor Valverde, buenos días. Doctor, ¿está tan fea la cosa como le parece que es? Usted que la ve, por favor, díganos. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Gracias por darnos la oportunidad. Mabel, Mauricio, buenos días a ustedes. Buen día, doctor. En realidad, como ven, estoy ahorita dando un alto a mi trabajo. Estamos en una situación bastante delicada. Hay sensaciones de frustración, hay sensaciones de que estamos abandonados. Hay sensación de que no le interesa al Ministerio de Salud los pacientes que están hospitalizados. Nosotros vivimos día a día cómo se está llevando a cabo esta pandemia y pues coincidimos, ¿no? Todos los equipos que estamos de guardia, de UCI, de emergencia, de hospitalización, de que solo estamos asistiendo a una semana muy difícil para la salud pública peruana. Esta semana dice usted que va a ser difícil. Cuando usted dice, doctor, por favor, vayamos a los detalles. Cuando usted dice al Ministerio de Salud no le importan los pacientes hospitalizados, ¿podría, por favor, elaborar en eso? Doctor, solo estamos asistiendo quizás a una crónica de muerte anunciada, ¿no? Los protocolos no han cambiado, hemos estado hablando en distintos medios de prensa acerca de la necesidad y uso de los sistemas de alto flujo, que la oxigenoterapia convencional que estamos dando en la sala de hospitalización es insuficiente, que todos los días estamos viendo morir gente joven, ¿no? Porque no hay una cama de cuidado intensivo, que están llenas, ¿no? La redundancia también. Y que pues hemos planteado una alternativa, ¿no? Frente al paciente hospitalizado. Y hasta ahora no nos escuchan. No nos escuchan. Y pues es muy lamentable, doctor, estar viendo todos los días a poner en la interconsulta, no hay cama, en UCI, continuar con las indicaciones, prioridad 1, porque todos son prioridad 1. La prioridad 1 es aquel paciente que requiere pasar inmediatamente a cuidado intensivo. Y vienes al día siguiente y ya no encuentras a ese paciente, ¿no? Se murió. Porque ese paciente se ha perdido, ¿no? Yo quería, parafraseando lo que dijo el doctor Huerta, ¿no? Usted hace aproximadamente 3 semanas sustentó en este programa, y otros colegas suyos lo han hecho en otros medios, la importancia de dotar a los hospitales de este invento peruano llamado Guairachi, ¿no? Hablando de la oxigenación alta. Desde que usted lo mencionó y lo sustentó aquí y sus colegas en los respectivos medios, por ejemplo, ¿cuántos más de estos equipos han llegado a Huánuco, a Piura o a los hospitales de Lima mismo? Porque nos explicó que costaban 400 soles y que ya estaba demostrado en la práctica, en el día a día, que evitaba que el paciente vaya a la cama UCI. Han pasado 3 semanas. ¿Cuántos guairachis más hay en el hospital donde usted trabaja? Mire, nosotros recurrimos a la buena voluntad de la gente, ¿no? A la empresa privada que está financiando esto, pero al Estado no le interesa. Hay que ser claros, ¿no? O sea, simplemente esto merece una atención inmediata, una orden de compra, un proceso. Yo no estoy defendiendo absolutamente a este dispositivo exclusivamente, ¿no? Hay otros dispositivos de alto flujo que se pueden incorporar acá. Doctor Valverde, y que son de alta utilidad. ¿Nunca se reunieron con la autoridad del MINSA? No voy a decir la ministra porque debe estar muy ocupada, pero alguien del MINSA, ¿alguna vez se reunieron para tratar de concretar este mecanismo que es un paso previo a la cama UCI? Hemos estado hasta hace una semana atrás en 2 reuniones técnicas, ¿no? En la cual simplemente hemos llegado a coincidir con ellos de que es necesario, ¿no? Okay. Pero el paso lo tienen que dar ellos. O sea, el paso lo tienen que dar ellos. O sea, se tiene que disponer inmediatamente de una compra masiva de estos dispositivos para poder emplearlos cuanto antes en la tarea de hospitalización general. Cuando estas cosas no ocurren, doctores, porque o no lo entienden, o no tienen dinero, o consideran que es muy difícil, o lo hacen, pero de repente está en la burocracia de los 6 sellos que
han hecho la compra y no sale. ¿Cuál cree usted que es la causa por la que no tenemos estos equipos de alto flujo de oxígeno en los hospitales? Bueno, doctor, yo creo que dinero no es que falte, ¿no? O sea, yo creo que esta pandemia ha demostrado que cuando se puede invertir en salud, se hace, ¿no? Y acá tenemos muy buenas inversiones en salud. Se han arreglado los tanques de oxígeno, se han mejorado algunos dispositivos. Nos sobran ventiladores mecánicos, doctor. Y pues estos dispositivos que son de uso necesario, no sé, ya no encuentro una explicación. Probablemente la burocracia, pero esto depende mucho del ente rector, de la cabeza de que maneja el Ministerio de Salud para dirigir de manera inmediata una compra masiva de estos dispositivos, ¿no? O sea, trato de entender, trato de buscar alguna explicación, pero no la encuentro. Y ya por eso sentimos una gran decepción frente a todo lo que está sucediendo en los hospitales, ¿no? Porque simplemente, le vuelvo a decir, estamos asistiendo a una crónica de muerte anunciada de miles de pacientes jóvenes. Hoy en día, si sacamos el 30% de pacientes hospitalizados que están en cuidados o que requieren cuidados intensivos, porque esa es la relación, ese es el número mágico que debemos manejar, aproximadamente deberíamos tener en lista de espera 1.300 pacientes para ingresar al cuidado intensivo a nivel nacional. Estamos hablando de cerca de 10.000 pacientes hospitalizados, solo tenemos 1.700 camas de UCI y no hay ningún nivel de contención en la cama hospitalaria. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa, por favor. Cuando regresemos, quiero que le recuerde a nuestros oyentes la importancia de dar oxígeno de alto flujo en el hospital como un paso previo para impedir que estos pacientes vayan a UCI y necesiten intubación. Regresamos después de la pausa. Doctor Huerta, antes de ir a la pausa, usted había dejado una pregunta pendiente al doctor Valverde y tenía que ver con profundizar, ¿no? De qué se tratan los sistemas de alto flujo, que son ese punto necesario antes de que a uno lo conecten a un ventilador mecánico, a una cama UCI, donde uno no sabe si va a despertar o no. Pero en ese sentido, yo quería agregar otra pregunta también al doctor Valverde, porque se ha anunciado que se van a comprar o se van a instalar más camas UCI. ¿Tiene sentido? ¿Es necesario? ¿Es a donde se tiene que reforzar el área? ¿Qué es lo que tiene que suceder, doctor Valverde? Precisamente ese es nuestro reclamo, ¿no? No nos escuchan como profesionales de la salud. No nos escuchan a los que estamos trabajando en el campo, los que estamos con los pacientes. Ya no tenemos profesionales que puedan trabajar en las áreas de cuidados intensivos. Estamos colmados de pacientes, estamos saturados, y que incrementen 100, 200, 300 camas no va a resolver el problema. Necesitamos hacer una contención en el nivel hospitalario, cosa que hasta ahora no nos escuchan. Necesitamos que nos implementen nuestras salas de alto flujo, necesitamos que compren estos dispositivos, estos equipos que valen hasta 5 veces menos que un ventilador mecánico, que están al alcance de todos, que todo profesional lo puede manejar muy bien en las salas de medicina. Ese es la parte técnica que nosotros incorporamos a este protocolo de cuidados intensivos, del manejo del paciente grave y COVID que lo hemos presentado hace más de 4 meses, ¿no? A ver, es una experiencia doctor Valverde, de trabajo. Doctor Valverde, pónganos en números. Según la sala situacional COVID-19 del día de ayer, 23, de antes de ayer en realidad que tenemos, habían 11.258 pacientes hospitalizados. 11.258. Usted nos ha dicho que un 30% de ese paciente podría ser candidato para UCI, ¿o cuánto por ciento? Así es, doctor. El 30% es el estándar que se maneja, que son muy bien, 30% de 11.000 son más de 3.000 pacientes. 3.000 de estos 11.000 necesitarían UCI y no tenemos 3.000 camas. Las 1.800 que tenemos están ocupadas. Lo que tenemos que hacer, como ese viejo Mabel, Mauricio, cuando vas a la Escuela de Salud Pública, una de las primeras clases te ponen una diapositiva que te hace pensar. Mira, son varias como dibujos animados en la que se ve gente que está siendo arrastrada por el río. La gente gritando, sálveme, sálveme, sálveme. Y los pobladores del pueblo a la orilla del río diciendo, vamos a salvarlos. Y se tiran al agua y se tiran y los sacan y los sacan y los sacan y los ponen en la orilla, Mabel. Entonces, en eso viene una persona y empieza a correr y le empiezan a gritar, cobarde, ven acá, ayuda a sacar a la gente, ¿a dónde vas? Y él dice, no, yo voy a ver quién los está tirando al río.
Eso es lo que el doctor nos está proponiendo acá. ¿Cómo vamos a pensar en camas de cuidados de cuidados intensivos si ya no tenemos más? Vamos a ver quién los está tirando arriba a los pacientes a las camas de cuidados intensivos, y es la falta de oxigenación en los hospitales. Eso se podría hacer con estos aparatos. El doctor Valverde, dale. A nuestro equipo de producción le hemos pedido que hable con la gente del MINSA y parece que nadie quiere hablar. Doctor, ¿y esto es lo mismo en el salud también? Sí, doctor, es a nivel nacional, ¿no? Si hay algunos hospitales que tienen más dispositivos de alto flujo que otros, precisamente porque el Guairachi hizo, digamos, una inclinación a favor uno sobre otro, porque fue una donación. Felizmente, con estos equipos hemos logrado recuperar muchísimos pacientes, ¿no? Lo único que le queremos transmitir es la experiencia que hemos tenido de más de 8 meses de trabajo que hemos tenido en plena pandemia, y en la cual pues hemos llegado a la conclusión finalmente de que cuidado intensivo no va a resolver este problema. Este problema lo vamos a resolver todos, desde el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención iniciando la terapia de oxígeno, y el tercero con la contención de Doctor Valverde, aún utilizando los sistemas de alto flujo, estos guairachis, se necesita oxígeno. ¿Están abastecidos los hospitales del país? ¿Tienen oxígeno? Porque hay muchos que dicen, ya tengo mi planta de oxígeno, pero las redes, está conectado a todo el hospital, sirven, se han malogrado. Yo le pido por favor que me responda tras la pausa, son las 10:45, regresamos con el doctor Jesús Valverde. Vamos conversando con el doctor Jesús Valverde, quien nos da las cifras reales, cuál es el panorama real de lo que él está viviendo. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Son los doctores que tienen esta especialidad los que están a cargo de las camas UCI. Comprar más camas UCI no es la solución porque no hay más especialistas en el país que se hagan cargo de esto. Y una solución que se había propuesto desde hace algunas semanas era que se utilicen los sistemas de alto flujo, que con la ayuda de los privados se había logrado comprar cierta cantidad y hay en ciertos hospitales del país. Pero yo le preguntaba, doctor Valverde, aún teniendo estos sistemas de alto flujo, la materia prima para ello es el oxígeno. ¿Están abastecidos los hospitales del país con oxígeno? Sí, mira, Mabel, nosotros participamos en una mesa de trabajo hace más o menos 4 meses, un poco más, con el grupo Respira Perú, para hacer un mapeo nacional de cómo estaba el sistema de administración de oxígeno a nivel nacional, ¿no? Se dio un diagnóstico situacional bastante crítico en su momento, ¿no? Hizo un plan, participó el Ministerio de Salud, ellos dieron sus números también, y Respira empezó a trabajar. Entonces, ellos están entregando plantas de oxígeno, el Ministerio de Salud también hizo su trabajo de manera paralela, y quedaron que para fines de este año la potencia de oxígeno se va a duplicar. Hemos visto trabajos también realizados en hospitales nacionales, se han entregado la potencia de oxígeno, los isotanques también han aumentado, se han incrementado redes, hay puntos de oxígeno. Es necesario saberlo, que este dispositivo de alto flujo necesita ser instalado en una red de oxígeno, no en un balón propiamente dicho, ¿no? Porque consume mucho oxígeno. Entonces, los resultados son de que se han duplicado la potencia de oxígeno a nivel nacional, hasta más, ¿no? Inclusive la demanda de oxígeno ha llegado a un nivel tan alto de que la empresa que provee oxígeno a nivel nacional ha dicho que ya no puede producir más, porque obviamente la producción se la llevan los hospitales del Ministerio de Salud y de Salud, ¿no? Entonces, tenemos potencia de oxígeno en este momento y tenemos una capacidad importante como para implementar ahí los sistemas de oxígeno. Eso es bueno. Doctor, o sea que hay oxígeno y nos está diciendo que no solamente es el Guairachi o esta máquina de alto flujo, sino todo el sistema. Hay que hacer no cableado, sino, digamos, las tuberías tienen que estar listas, todo el sistema para que esto se pueda usar. Pero del MINSA dicen, doctor, que sí se ha implementado, que hay hospitales que los tienen. Dice, ¿usted nos podría dar, por ejemplo, en dónde está la necesidad? O ¿por qué el MINSA dice que sí se ha comprado y que los hospitales tienen? ¿Se refiere a los sistemas de alto flujo? Sí. Mire, si hay sistemas de alto flujo o Guairachi es porque la empresa privada no hay otra explicación. Han comprado sistemas de alto flujo que vienen de fábrica, pero no en una cantidad importante.
no pasan más allá de los 150 a nivel nacional, pero que ya antes se tenía también. Ten en cuenta que estos dispositivos de alto flujo de fábrica llegaron a un momento especial en Latinoamérica, ¿no? Porque Colombia, Argentina, Chile compraron en volúmenes importantes, el Perú no compró, ¿no? Y pues por ahí se fue toda la producción de estos equipos. Pero sí tenemos alternativas hoy en día, ¿no? El mercado internacional está abierto, ya no es solo un fabricante de alto flujo, hay muchísimos, ¿no? Entonces sí tenemos alternativas en este momento de poder disponer de esto, más los nacionales, más los guayas. Y en la gestión de Respira Perú también es del sector privado. Estas plantas que se han entregado no son del Ministerio de Salud, no son del Ejecutivo, son grupos de empresarios privados que se han involucrado y han materializado la construcción de las plantas que las han entregando. Tanto Guairachi, como usted menciona, es gestión privada y Respira Perú también. Yo quería aprovechar unos minutos, doctor, porque hay muchos jóvenes escuchando el programa que, como corresponde a su edad, se creen realmente invencibles. Y hay una estadística que viene de salud, que hay un incremento del 59% de jóvenes diagnosticados con COVID-19 hospitalizados, y muchos de ellos han ido a UCI. Esta estadística, ¿por qué se ha originado? ¿Son jóvenes con comorbilidad, asmáticos, obesos? ¿Podría explicarnos un poquito? ¿Ustedes ven más jóvenes en sus servicios? Sí, doctor, sí, estamos viendo pacientes que están por debajo de los 50 años, ¿no? El paciente más joven que hemos tenido tiene 22 años, no tiene comorbilidades, ¿no? Perdón, doctor, ¿con alguna comorbilidad? Dice que no. No, de ninguna. los más jóvenes no tienen comorbilidades. Quizás los de 30, 40 años sí tienen ya alguna comorbilidad que no ha sido diagnosticada, ¿no? Sobre todo diabetes, prediabetes, ¿no? Algunos hipertensos no diagnosticados, la mayoría obesos, ¿no? Grado 1, pero ciertamente gran parte no tienen ningún tipo de comorbilidad. Nosotros hemos visto también que estos pacientes pudieran tener mucha carga viral, ¿no? Por el hecho de que las reuniones, los conglomerados que hay entre jóvenes, que se creen invencibles, ¿no? Ha sumado a que la carga viral tenga alguna explicación en esta progresión de la enfermedad. Y sí podríamos opinar ya a 2 semanas de la evolución de esta segunda ola, de que esta enfermedad tiene más virulencia. Esta segunda ola tiene más virulencia, no te da oportunidad de tener quizás una situación intermedia como la teníamos en el paciente de la primera ola, que todavía pasaba por la sala de hospitalización, que todavía respondía parcialmente al oxígeno. Este paciente se está complicando rápidamente, ¿no? Y los espacios que tenemos, lamentablemente, ya no da para más, ¿no? Antes el problema era la cama UCI, ahora el problema es la cama de hospitalización. Ya no tenemos camas de hospitalización para recibirlos. No tenemos recurso humano tampoco ahí para incrementar la atención. Necesitamos intervenir en la sala de hospitalización con estos dispositivos de alto flujo. Y ya quisiera mencionar que a nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva estamos solicitando de que estén en cuarentena, ¿no? Nosotros necesitamos frenar la diseminación de esta enfermedad. Se está propagando muy rápidamente y ya los servicios de salud han sido sobrepasados. No tenemos capacidad de respuesta. Lo único que tenemos es intervenir en el sistema de hospitalización con esos dispositivos, pero ya, de una vez, ¿no? Estamos viendo gente morir muy joven. Okay. Doctor, repita eso. O sea, la Sociedad Peruana de Medicina Interna lo que está proponiendo es otra vez una cuarentena completa de todo el Perú. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, en la cual yo presido el Consejo Directivo, nos hemos reunido, hemos intercambiado opiniones, cada uno ha expresado la situación de su hospital, ¿no? De los hospitales nacionales, y esta situación es insostenible. Está progresando muy rápidamente esta enfermedad y necesitamos entrar en cuarentena focalizada, como lo llamen, pero Lima, por lo menos, ya necesita ser intervenido. Los hospitales están colapsados, nuestro sistema hospitalario totalmente, el personal de salud está enfermo, ¿no? No tenemos cómo atender a todos. Y se siente... Doctor, o sea que estamos como estábamos en mayo, perdón Mauricio, estamos como estábamos en abril, en mayo, y no hemos aprendido nada entonces, porque lo que hubiéramos aprendido es eso. ¿Se acuerda, Mabel, Mauricio, cómo estábamos en mayo? Todo lleno, igual que ahora, mayo, junio, pero lo que hubiéramos aprendido es, ¿cómo hacemos para que los pacientes no pasen a UCI con estas máquinas de alto flujo de oxígeno y no las tenemos? Doctor, es como si no hubiéramos aprendido la lección. Sin duda. Absolutamente, doctor. Nosotros hemos transmitido experiencias
durante todo este tiempo hemos estado tratando de compartir con el Ministerio de Salud todo lo que ha venido sucediendo en el trabajo del campo, y la verdad no entendemos qué tiene que pasar para que ellos puedan recoger nuestras opiniones, ¿no? O sea, está pasando una situación que nos estamos llamando de desastre. Esta semana probablemente sea la semana más negra de la medicina peruana, ¿no? De la salud pública peruana, porque diariamente estamos viendo morir gente muy joven, ¿no? Que tenía alguna posibilidad de recuperación, pero no le estamos dando esa opción por no tener estos dispositivos que pueden hacer una buena contención en la cama hospitalaria. Abandono, desidia, indiferencia, indolencia, es también lo que respiramos los ciudadanos cuando desde el Ejecutivo nos dicen, ya están las vacunas en China, estamos ultimando detalles, el avión va a salir, pero no hay una fecha concreta que diga, llegan el 30 de enero, que es lo que corresponde, ¿no? Entonces, no solamente del lado del hospital, sino es que este estado lentísimo, doctor, nos está pasando la peor de las facturas, ¿no? Muy doloroso admitirlo, espeluznante escuchar la realidad de boca del intensivista Jesús Valverde. Sí, Mabel, adelante. Sí, antes de irnos, porque nos quedan un par de minutos, doctor Valverde, usted está viviendo esta situación ahí por dentro, en la parte más crítica. Hay doctores que atienden en un primer nivel y que recetan dióxido de cloro e ivermectina. Son doctores que tienen mucho contacto con la población, y no me estoy inventando, lo he visto esta semana, me lo han contado, me han mostrado la receta médica, las conversaciones por WhatsApp con estos doctores que recetan ivermectina y dióxido de cloro. Usted batalla contra la COVID-19 todos los días sin descanso junto con el resto del cuerpo médico. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Por qué no pueden estar unificados los criterios de los médicos y se meten cabe? Ustedes mismos, me refiero a estos doctores que recetan estas medicinas. Bueno, nosotros como sociedad científica ya nos hemos pronunciado en su momento, varios meses atrás. No hay ninguna terapia preventiva, no hay terapia definida para el COVID-19. La mejor explicación que tenemos para que entienda la gente es de que la mayoría de pacientes que están llegando a las emergencias vienen tomando ivermectina, ¿no? Vienen tomando algún tipo de terapia, y es evidente el fracaso terapéutico. Por favor, seamos responsables también a los colegas que están recetando. No hay ningún estudio clínico demostrado que indique que se deba tomar de manera preventiva, profiláctica o terapia para el COVID-19. Tenemos que unificar criterios. Háganle caso, por favor, a las sociedades científicas, que son las que tienen el liderazgo en el manejo de esta enfermedad. Ya nos hemos pronunciado 5 sociedades científicas hace varios meses atrás. Bueno, hay que educar, ciertamente, lo vamos a hacer nuevamente, pero por favor, si te sientes mal, estás muy grave, estás en una condición crítica, acude a tu médico para que te evalúe. Yo le hice, perdón, doctor Valverde, yo le hice esa pregunta a la ministra de Salud en una entrevista, le dije, pero son 5 sociedades científicas que están diciendo que no hay que usar ivermectina, y me dijo ella, sí, pero hay algunos estudios nacionales que están por salir y hay que también escuchar a los expertos nacionales. ¿Qué dice usted? No, doctor, expertos no hay expertos en esta enfermedad, ¿no? Al principio no había, ¿no? Quizás había médicos de prestigio, pero recién nos hemos hecho los expertos en el camino, ¿no? Hoy en día podríamos decir que hay gente que es experta porque está trabajando como los pacientes, ¿no? Estamos al lado de los pacientes, no hemos sido simplemente opinólogos en esto, sabemos la evolución de la enfermedad y la responsabilidad como médico es decir la verdad, ¿no? O sea, no hay estudio clínico que demuestre eso. Muy bien. Doctor Jesús Valverde, muchísimas gracias por advertirnos de esta situación y me quedo con la palabra que ha dicho Mabel Mauricio, de que esta semana va a ser la semana más dura en la historia de la salud pública del Perú. Ojalá que eso no se cumpla. Muchísimas gracias al doctor Jesús Valverde. Gracias al doctor Valverde. En condición de abandono, está. Doctor, no, porque la pandemia es mundial, pero nosotros no le estamos luchando con una estrategia, ni siquiera decir que no funciona. No hay estrategia. Eso es lo más doloroso, ¿no? No estamos aprendiendo. Estamos igualito que en mayo, junio, con aumento, y no hemos aprendido cómo manejar esto. A cuidarse mucho, entonces evitar nuevamente, ¿no? Es el rosario de todos los días. Evitar las aglomeraciones, ponerse la mascarilla, lavarse siempre las manos y si tiene y si puede, porque es un privilegio, quédese en casa. Creo que eso es. Exacto. Muy bien. Creo que eso es lo que debemos hacer. Regresamos Gracias, después doctor. de los titulares. Nos vemos. Chao. Un abrazo, doctor. Chao.